Muy buenas tardes, tutora y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Llanos, estudiante de radiología. A continuación voy a explicar lo que es resonancia de cráneo simple, protocolo de cráneo simple, indicaciones clínicas que nosotros le decimos al paciente que debe tener en cuenta el paciente, es porque es que se le envía por esclerosis múltiple, epilepsia, trastornos neurodegenerativos, accidentes cerebrovascular que decimos ACV, síncope, enfermedades infecciosas que puedan generar inflamación, lesiones tumorales, convulsiones o patologías vasculares. Las ventajas de la resonancia magnética. Las ventajas de la resonancia magnética son que no son métodos de pronto invasivos, que vamos a obtener unos planos axiales, coronales y sagitales, los cuales en una buena forma, en unos grandes cortes, los cuales nos van a permitir ver imágenes en un panorama directo y bien definidas. También podemos detectar por medio del examen derrames cerebrales o movimientos de tejidos o alguna patología que esté en el paciente. ¿Qué desventajas tenemos? Si se utiliza medio de contraste, en este medio de contraste pues se puede generar una reacción adversa o un daño en lo que dicen en los riñones. Contraindicaciones: embarazo en la lactancia, insuficiencia renal, alergia al contraste como les habíamos dicho anteriormente y una prótesis, un dispositivo implantado. Seguridad del paciente y del equipo. Es importante que el paciente se retire todos los artículos metálicos que tenga, porque sabemos de que al prender el resonador esto de una puede ocasionar un accidente llevándose el metal hasta el resonador, y lo que va a generar es de pronto un accidente en el paciente o un daño al mecanismo del resonador. Preparación del paciente. ¿Cuál preparación del paciente es para la resonancia de cráneo? Debe tener el consentimiento informado, se le debe explicar al paciente cuáles son los pros y los contras y entonces firmar el consentimiento informado si el paciente está de acuerdo con esto. También la autorización del medio de contraste si lo requiere. Comprobar el índice de creatinina del paciente, que el paciente esté con unas horas de ayuno, por si es necesario administrar el contraste y retirar todos los objetos metálicos que lleve. ¿Cuál es el posicionamiento del paciente? Posicionamiento del paciente de cúbito supino con los brazos a un lado extendidos. La posición del cabeza y pies deben de ser así, de cúbito supino en el paciente. Bobina o antena que vamos a utilizar. Se utilizaría una antena de 8 canales y 16 canales de cabeza y cuello. Aquí vamos a ver la programación de los cortes. Acá estamos con un plano inicial axial. Ahí tenemos las imágenes diagnósticas, un localizador sagital, localizador coronal y localizador axial. Acá vemos la programación de plano coronal, cuál es la programación que se hace, que sería un localizador sagital, coronal y axial. Acá vemos los cortes en plano sagital, también con sus 3 localizadores. Acá mostramos el nivel de corte en plano axial direccional de caudo craneal. Paralelo, dicha línea contiene unas buenas márgenes mostrando el cuerpo calloso. Coronal mostramos el encéfalo y sagital mostramos todo lo que es la masa cerebral. Acá mostramos el protocolo de cráneo simple. Acá damos unas imágenes en T2, en File T2, donde podemos observar los diferentes márgenes del cráneo. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la explicación de las resonancias de cráneo. Hola, mi nombre es Ramiro Alonso Vargas. Voy a hablar sobre la resonancia de abdomen, el protocolo de hígado y abdomen superior.
Las indicaciones clínicas para personas con hepatitis autoinmunitaria, con colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, cáncer de hígado, cáncer de vías biliares, cáncer, adenoma hepático, abuso crónico de alcohol y acumulación de grasa en el hígado. La resonancia magnética de abdomen es una técnica de exploración invasiva que permite evaluar órganos del abdomen tales como el hígado, el páncreas, el vaso, además de otras. El material de contraste es gadolíneo, tiene menos probabilidad de causar una reacción alérgica, pero la desventaja es que hay un riesgo pequeño de que el paciente pueda desarrollar una reacción alérgica al agente de contraste o que una infección de la piel se desarrolle en el sitio de la inyección. El estudio de resonancia magnética de abdomen es largo, de unos 15 minutos, incluso un poco más de tiempo, por lo que se requiere la colaboración del paciente, permanecer quieto y colaborar con la respiración. Entre las contraindicaciones para todos es el embarazo, la lactancia, la insuficiencia renal en los estudios con contraste, alergia al contraste en estudios previos, prótesis y en general cualquier dispositivo metálico implantado. La seguridad del paciente. Es importante que el paciente se retire todos los artículos metálicos antes del examen. Esto incluye aparatos externos como relojes, alhajas, teléfonos celulares y prendas de vestir con hilo o ganchos de metal. La preparación del paciente, el consentimiento informado por escrito antes de ingresar al resonador. La autorización también por escrito firmada de la inyección del medio de contraste y retirar todos los centros metálicos. Verificar la tasa de filtración volumenar que debe estar menos de 30. El posicionamiento es de cúbito supino con los brazos por encima de la cabeza y posición pies-cabeza. La antena o bobina es la antena de cuadratura dorsopa de abdomen y pelvis. La programación de los cortes en el plano axial, sagital, coronal y axial. Estas son algunas de las fotos que podemos encontrar, algunas de las imágenes que podemos encontrar de este tipo de resonancia. El nivel de corte. En los ejes axiales de forma coronal y se debe realizar con un FOB que cubra en su totalidad la cavidad abdominal. Se deben realizar secuencias dinámicas tras la inyección de medio de contraste. Es recomendable utilizar una fase de precontraste y luego de 3 a 5 fases con contraste, fase arterial, portal, equilibrio y fase tardía. En el plano axial se planea desde el eje coronal y sagital en dirección cráneo-caudal, desde las bases pulmonares hasta las crestas ilíacas. Se utiliza el gantry respiratorio o en aspiración sostenida. Se planea a partir del eje axial y sagital desde la pared anterior abdominal hasta la pared posterior del abdomen y se utiliza un gantry respiratorio expiración sostenida. Estos son los protocolos. Es válido para la elaboración inicial hepática y pancreático-esplénica, que son las secuencias empleadas para la resonancia magnética de abdomen superior. Bueno, muchas gracias por su atención, que estén bien. Buenas tardes, mi nombre es Daniela López y voy a hablar sobre el protocolo para una resonancia magnética de pelvis para próstata. Las indicaciones para este estudio serían una infección o absceso de próstata, complicaciones luego de una cirugía, anomalías congénitas, una próstata agrandada, bueno, etc. Las ventajas que tiene este estudio, una de las más importantes, es que no se irradia al paciente y se obtienen imágenes más claras, más detalladas, a comparación de otros métodos de imagen. La resonancia puede evaluar extensión de cáncer de próstata y ayuda a diagnosticar fácilmente las infecciones. Las desventajas, pues siempre reacciones negativas al medio de contraste que se inyecta. Si se ha usado una sedación, existe el riesgo de utilizar sedación de más. No obstante, pues se controlan los síntomas, los signos vitales para minimizar los riesgos. Y las contraindicaciones es embarazo y lactancia, insuficiencia renal,
alergia al contraste en estudios previos y prótesis en general de cualquier dispositivo metálico que el paciente pueda tener implantado. La bobina que se va a utilizar para la resonancia sería una antena de cuadratura tóracica de abdomen y pelvis. La seguridad del paciente: es importante que el paciente se retire todos sus artículos metálicos. Esto incluye aparatos externos, auditivos, relojes, almohadas, teléfonos, bueno, lo que sea. La instalación de un equipo de resonancia requiere cuidadosa planificación en el diseño y el objeto de optimizar la eficiencia de la imagen para eliminar artefactos. La sala debe tener un blindaje especial en las 6 paredes con unos paneles de acero o cobre para evitar entrada de ondas electromagnéticas. La preparación del paciente sería que él haya leído, entendido y firmado el consentimiento para ingresar al resonador, y el consentimiento informado también, leído y entendido y firmado por el paciente para la utilización del medio de contraste. Se deben retirar todos los objetos, como se mencionó anteriormente, y se verifica la tasa glomerular. Posicionamiento del paciente, como lo podemos ver en la imagen, desde cúbito supino con los brazos a los costados, y posición de cabeza a pies. El nivel del corte sería la planeación de los ejes axial, coronal y sagital de alta resolución. Se deben realizar con un FOV pequeño que cubra en su totalidad la próstata y estructuras vecinas. El plano axial se planea desde el eje coronal y sagital, dirección cráneo-caudal, desde el D3 a L4, hasta la sínfisis púbica con un FOV que cubra en su totalidad la pelvis. El plano sagital de alta resolución se planea a partir del eje coronal y axial. Desde este último plano se grafica paralelo a la línea del fibrocartílago interpúbico y el coronal y el canal anal, y debe cubrir desde el acetábulo derecho hasta el acetábulo izquierdo. El plano coronal de alta resolución se planea a partir del eje axial y sagital. Desde este último plano se grafica perpendicular a la uretra prostática, que incluya en su totalidad la próstata y las vesículas seminales. El plano axial oblicuo de... Cordial saludo, mi nombre es Ana Bolaños. Yo les voy a hablar sobre el protocolo de cuello de pie en resonancia magnética. Las indicaciones clínicas por las cuales se toma este examen son anomalías de la médula, contusiones óseas, ya sea por síndrome de edema medular, trastornos sinoviales, displasia, trastornos del tendón de Aquiles, infecciones de los huesos, articulaciones o tejidos blandos, trastornos de los tendones peroneos. Como sabemos, en este tipo de exámenes existen unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas que tenemos es que a través de este tipo de exámenes es claramente visible cualquier tipo de edema o patología. Y otra ventaja es que existen menos artefactos por susceptibilidad magnética en pacientes que son portadores de algún tipo de metal. Una desventaja es que no es fácil detectar un edema en partes blandas. Si no existe una saturación de grasa, no es útil la detección de alguna edema o patología. Las contraindicaciones para este tipo de exámenes es en pacientes en mujeres que se encuentran en estado de embarazo y lactancia no es recomendable. Se debe consultar antes de realizarlo. Pacientes con insuficiencia renal o pacientes que sean alérgicos al medio de contraste. Y pues es importante consultar antes de realizar este tipo de exámenes en pacientes que tengan prótesis y en general algún tipo de dispositivo metálico implantado. Como todos sabemos, debemos tener en cuenta la seguridad del paciente en este tipo de exámenes. Es importante que al paciente se le explique claramente que no debe tener ningún tipo de artículo metálico, ni celulares, relojes, prendas de hilo o con ganchos metálicos, lo cual pues debe informar y se los debe retirar antes de ingresar al resonador. Este tipo de
de equipos se encuentran instalados en una sala diseñada, la cual se encuentra dentro de unos paneles de acero o cobre para evitar la entrada de ondas electromagnéticas externas. Es importante que el paciente para este tipo de exámenes tenga una preparación. El paciente debe tener un consentimiento informado. Se le debe hacer saber que se le va a suministrar medio de contraste en caso de que lo requiera. Debe llevar un resultado de creatinina para verificar la tasa de filtración glomerular. Debe estar mayor a 30. Para este tipo de exámenes, el paciente va a estar acostado sobre la camilla, es decir, de cúbito supino, ingresa los pies, es decir, caudocraneal. Los dejo con mi compañera, el cual les va a continuar informando cómo son los cortes, antenas que se utilizan para este tipo de exámenes. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Jesús Rivera y continúo con la explicación del protocolo para el estudio de resonancia magnética de cuello de pie. Entonces, para este estudio utilizamos una antena llamada específica de tobillo. Se puede utilizar otra, pero esta es la indicada, como se ve en la imagen, porque esta antena es emisora y receptora de ondas de radiofrecuencia. Entonces es la más indicada. Para este estudio se utilizan los 3 localizadores, el axial, el coronal y el sagital. Como se ve aquí en la imagen, para obtener el corte axial utilizamos las imágenes coronales y sagitales. Para obtener el localizador del plano coronal utilizamos una imagen axial y una sagital. Y para el localizador del plano sagital se utiliza el localizador axial y uno coronal. El nivel del corte, utilizamos un FOB o una ventana de visión que sea suficientemente grande para cubrir el cuello del pie. Es decir, parte de los huesos metatarsianos y también la parte distal de la tibia y del peroné. La idea de este estudio es que se vean muy bien las articulaciones, los ligamentos y alguna fractura que no se puede ver por radiología convencional. Como ya lo mencioné, para obtener el plano axial se grafican en planos sagitales y coronales. Y para obtener el